Hola, mi nombre es Mariana Galvez Cruz, soy licenciada en Filosofía y tengo una maestría en Humanidades en el área de la ética. Es un honor para mí formar parte del Congreso Academia Journals Tabasco 2020. A continuación, les presentaré la ponencia titulada Reflexiones sobre la vida feliz en Séneca a propósito de las multicrisis en la actualidad. La vida feliz, como sabemos, es un arte nada fácil de conquistar, y en este sentido es el estoicismo el que nos puede brindar algunas herramientas para lograr en lo mayor posible una vida feliz, o al menos pretender alcanzarla. Por ello, de entrada, nos es prudente cuestionar qué es el estoicismo. Y el estoicismo, en principio siendo una doctrina filosófica, un modo de vida y una concepción del mundo, alude a que lo comprendamos como la práctica de la virtud y de la razón sobre el dominio de las pasiones o deseos que cotidianamente perturban y confunden la vida, en sus diferentes matices. Asimismo, el estoicismo también ha sido una constante histórica en el pensamiento occidental. Su fundador fue Zenón en el siglo III a.C. Las influencias de Zenón fue la doctrina del cinismo y el filósofo presocrático Heráclito. El cinismo es una doctrina también filosófica en la que se considera que la única preocupación del ser humano debe ser la virtud para alcanzar la felicidad. Y esto ya lo venía germinando desde antes Aristóteles. Como veremos a continuación, la escuela estoica tiene a muchos filósofos. Sin embargo, es prudente aquí analizar a Lucio Anneo Séneca, que fue un filósofo político, orador y escritor romano en el año 4 a.C. al año 65 después de Cristo. La doctrina estoica se divide en tres fases, o podemos estudiarla a través de tres fases. La primera, el estoicismo antiguo, que corresponde a la primera etapa, también llamados viejos estoicos, cuyo fundador, como ya se mencionó, fue Zenón de Sitio, y tuvo como principales figuras Aristón de Quíos, Cleantes y Crisipo. En la segunda fase se halla el llamado estoicismo medio, cuyas principales figuras son Panecio y Posidonio. Y la tercera fase, llamada también estoicismo nuevo, o nuevos estoicos, o los estoicos romanos, que nos presentan a sus principales figuras, que son Séneca, Musonio, Epicteto y Marco Aurelio. Es prudente cuestionarnos cuál es la finalidad del estoicismo. Y la finalidad del estoicismo consiste en alcanzar la felicidad, la templanza, la sabiduría y el bien, prescindiendo de la oposición, a saber, prescindiendo de los bienes materiales, la fortuna y los placeres sensibles. Como veíamos desde los presocráticos y los grandes de la filosofía griega antigua, a saber, Sócrates, Platón y Aristóteles, se venían germinando y analizando, también advirtiendo sobre los posibles resultados que confeccionan a un ser humano vicioso, lejano de la virtud y por lo tanto lejano también de la razón. Fue particularmente Aristóteles quien inauguró las bases sobre la felicidad con el vocablo griego eudaimonía, en la Ética Nicómaco. Siglos más tarde inspiró al filósofo alemán Arthur Schopenhauer a inventar un neologismo sobre el tema, a saber, eudemonología, que alude al cultivo constante de las virtudes. Los principales temas o las principales temáticas de esta corriente, estoicismo, y lo que también Aristóteles y Schopenhauer han agregado, es justamente la formación del carácter, cultivar la virtud racional desde la teoría hacia la praxis, es decir, hacia la práctica, trabajar la fortaleza, trabajar la templanza, adquirir la paz anímica, educar al deseo y a las pasiones y obtener una libertad racional o una libertad que sea guiada por el ejercicio de la virtud. ¿Y cómo ser feliz ante las multicrisis en la actualidad? ¿Qué entendemos por multicrisis?
Para entender un poco mejor el término de multicrisis, se me hizo prudente analizar este término de las multicrisis en los filósofos que a lo largo de la historia se han encargado de analizar constantemente en el campo de la ética esos interrogantes. ¿Cómo se debe vivir y cuál es el sentido de nuestra existencia? La situación de fragmentación y el aislamiento era una cuestión que preocupaba profundamente a Kierkegaard y lo enfrascaba en la falta de intimidad o gravedad. A esto nos referimos con multicrisis. Parecido a Ortega y Gasset lo simplifica en la sociedad de masas. Jaspers lo llama naufragio, que es la idea central del desamparo. Unamuno lo va a llamar o lo llamó abismo. Heidegger lo llama caída y Sartre lo llama infierno. Aunque son categorías existencialistas, también sirven para pensar este fenómeno de las multicrisis. Es decir, cuando el ser humano se halla en fragmentación, en abismo, en perdición, etcétera. Entonces es algo muy actual, por eso lo conecto con el término multicrisis para repensar esta situación que no es nueva. Algunos ejemplos de multicrisis actualmente es la pandemia del COVID, como bien sabemos, el calentamiento global, que también es una preocupación bastante alarmante, los feminicidios, el consumismo exacerbado, la alineación tecnológica en redes sociales, hablando específicamente, también la desigualdad, la ausencia de salud mental que también provoca todo lo anterior, las crisis sobre lo verdadero, la crisis económica, la crisis política, la violencia y el caos social, y la ignorancia también o la ceguera del despertar. Ahora bien, como es Séneca el que nos ofrece a través de sus diálogos las reflexiones para repensar estas multicrisis, vale la pena comenzar con una cita que dice: nada nos engendra desgracias mayores que el hecho de que nos amoldamos a la opinión común y no vivimos según la razón, sino según la imitación. Una frase bastante prudente en la actualidad, como bien dice la imagen: trabaja, come, compra, consume y luego muere, ¿no? Esta opinión común que imitamos y que seguimos estos esquemas o estructuras de consumismo, de enajenación, de alienación, y nos alejamos de nosotros mismos. A propósito de la pandemia, que ha sido el encierro casero, la guerra que se inició contra el coronavirus, así como la desestabilización del mundo entero, han causado un gran desequilibrio a la humanidad. Las pérdidas y la agonía anímica, ideológica de los sobrevivientes nos orillaron a reflexionar sobre la finitud humana. La sacudida existencial que provocó la pandemia es reflejo de la vulnerabilidad a la que estamos expuestos como diminutos seres humanos. Es por ello que la reflexión es urgente. La reflexión filosófica puede abarcar el hecho de la pandemia y además aportar algunas orientaciones, si no es que soluciones a la misma, porque nos mueve a la praxis y esto es lo que hace que el filósofo tenga la incidencia en la sociedad mexicana, específicamente mexicana, desde los principios de la teoría para iluminar a la práctica. Esto lo dice el filósofo mexicano Mauricio Beuchat. En el Tratado sobre la vida feliz, Séneca nos afirma sobre el ideal. El ideal es alcanzar la imperturbabilidad del ánimo y, en cierta medida, lograr la formación de un ethos más sólido y mucho más fuerte. Y posteriormente Schopenhauer citará a Séneca para escribir su tratado sobre el arte feliz y nos dice que debemos aprender a partir de la experiencia qué es lo que queremos y de qué somos capaces. Después de aprenderlo, hemos conseguido lo que la gente llama carácter adquirido. Como decíamos, el carácter adquirido que retoma Schopenhauer es un requisito para la vida feliz. Y aquí tenemos dos frases. Una es, justo ante las adicciones y la aceleración tecnológica que vivimos actualmente,
Nos dice Séneca, nos perdemos por el ejemplo de los demás, nos curaremos solo con que nos separemos del montón, es decir, de la muchedumbre o de la masa. Y luego, en los asuntos humanos no se actúa tan bien que lo mejor agrade a la mayoría. Para que el espíritu se encuentre bien, debe tomarse un respiro y retirarse a solas, sondeándose. Los principales argumentos de la vida feliz aluden a ser paciente, a adaptarse a las circunstancias, cualquiera que sean, sin angustia. Es por ello que el ser humano inquebrantable y constante, además de generar mucha paz y de concordia en el espíritu, genera también magnanimidad. Los argumentos de la vida feliz en Séneca aluden a ser paciente, a adaptarnos a las circunstancias, cualquiera que éstas fueran, sin angustiarnos. Por lo tanto, el ser humano debe ser inquebrantable, poseer paz, pues dice Séneca que toda clase de ira o fiereza proviene de la inestabilidad. Es menester que el espíritu debe estar contento. La virtud es algo elevado, sublime, majestuoso, invencible, infatigable, y en contraparte lo que se entiende por placer o vicio es algo vil, servil, caduco, desvalido, cuya residencia y domicilio son burdeles y tabernas. Así lo afirma. Por ello hay que servirse de la naturaleza como guía y a ella se atiende la razón. Quien ella consulta indudablemente tiene acceso a la virtud y por tanto a la verdad. El bien supremo forma un espíritu inquebrantable, elevado, cuerdo, libre, armonioso y decoroso. Como consideraciones finales, la reflexión que Séneca nos ofrece es la ataraxia, que es el estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores, y la autarquía, es decir, el autodominio ante cualquier crisis o adversidad. Gracias, agradezco su tiempo y su escucha.